Entonces, buenos días. Buenos días para todos los oyentes que están desde Colombia y buenas tardes para nosotros acá en Chile. Por parte de la Corporación Académica de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia y en representación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, queremos darles una cordial bienvenida a todos y a todas y dar inicio a esta tercera sesión del ciclo de charlas Sur-Sur en Ciencias Biomédicas entre Chile y Colombia. Esta iniciativa es parte de una estrecha colaboración que se ha ido consolidando desde 2019 a partir de los convenios entre ambas instituciones y que en este momento, como podrán ver, tenemos invitados excepcionales que nos van a contar parte de su trabajo. Y para no dilatar más la presentación, entonces voy a darle paso a Mariana Pérez, coordinadora de Extensión y Relaciones Internacionales de la Corporación Académica de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, quien nos va a presentar a nuestros speakers de hoy. Muchas gracias a todos. Mariana, te dejo el espacio. Muchas gracias, profe Félix. Un gusto saludarlo y verlo. Me uno a esos saludos que les da a las personas que en estos momentos se conectan, a los ponentes y a los asistentes. Gracias por acompañarnos en este tercer espacio del ciclo de charlas Sur-Sur en Ciencias Biomédicas. En el día de hoy tendremos la participación del doctor Rafael Posada Duque, biólogo, magíster y doctor en biología de la Universidad de Antioquia. El doctor Posada es profesor del Instituto de Biología e investigador del Grupo de Neurociencias de Antioquia de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. También tendremos la participación de la doctora Jimena Sierralta, quien es bioquímica y PhD en Ciencias, mención Biología. Actualmente es profesora titular y directora del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antes de dar la palabra al profesor Rafael, les informo que en el chat será compartido un enlace para que por favor registren ahí su asistencia. De igual manera, les comparto que durante las presentaciones de ambos ponentes vamos a apagar las cámaras y los micrófonos. Posteriormente, cuando ya estemos en la fase de preguntas, pues habilitaremos estos dos medios y también pues está el chat para que hagan sus comentarios y preguntas. No siendo más, entonces le doy la palabra al profesor Rafael Posada para que inicie con su presentación titulada Reconstrucción gliovascular de cerebros de Alzheimer y CADASIL. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, y a Félix y a la doctora Jimena. Voy a tratar de presentar unos trabajos que hemos venido desarrollando en colaboración con la Universidad de Chile, pero que también se están realizando con la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Groningen, la Universidad de Harvard. Es decir, esto es un conjunto de, digamos, de investigaciones que se han venido liderando desde aquí de Colombia, pero también hemos tenido una gran participación de la Universidad de Chile, específicamente con el BNI, con el doctor Stephen Hartel, Jorge Toledo, y tenemos de hecho ahora pasante a Renato Moraga, un estudiante de doctorado de la Universidad de Chile. Entonces, quiero primero reconocer eso y para que entiendan que todo lo que estamos aquí mostrando es en ese sentido. Bueno, entonces voy a explicar básicamente unos conceptos antes de entrar en detalle. Uno es respecto a la unidad gliovascular. Se entiende como el acople que tienen un tipo de células específicamente gliales, entre ellas los astrocitos, la microglía, con unas células que son el endotelio, que hacen parte de la vasculatura. Sin embargo, la vasculatura también tiene un acople con otro tipo de células, que son las células murales, entre ellas músculo liso o pericitos, dependiendo del calibre del vaso. Voy a centrar una gran parte de la presentación enfocada en los astrocitos, primero porque tengo especial interés, pero también porque durante las últimas 2 décadas se ha probado que los astrocitos que ven aquí en magenta
son indispensables para el acople que tiene la actividad sináptica con las fuentes energéticas que vienen de periferia. Y los astrocitos, pues, son unas células que pueden básicamente liberar diferentes factores tróficos, también citoquinas, y esto está relacionado con neurodesarrollo y con funciones normales. Sin embargo, cuando hay un estado alterado, ellos responden en su naturaleza para proteger el cerebro, pero cuando es crónico su estimulación puede llevar a la producción de diferentes moléculas y entre ellas también algunos complejos como las vesículas extracelulares que inducen incluso algún estrés o procesos de neurotoxicidad. Entonces, nosotros nos hemos interesado en esas vesículas que son producidas por este tipo de células. Las vesículas extracelulares no solamente son, digamos, generadas por células gliales, sino que también pueden ser generadas por células endoteliales, plaquetas, todas las células que están en la periferia. Y esas vesículas recientemente se han pensado que pueden tener pues como diferentes funciones y se han propuesto incluso que pueden ser algunos biomarcadores de algunas alteraciones en el Alzheimer. Las vesículas extracelulares pueden ser producidas, digamos, a través de cuerpos multivesiculares y liberación de exosomas, pero las que son producidas a partir de la gemación de la membrana plasmática se consideran como microvesículas y respectivamente exosomas son de menor tamaño, las microvesículas son de mayor tamaño. Nosotros, digamos, hemos pensado que esas vesículas extracelulares median una comunicación entre la glía y el endotelio vascular, pero también con la microglía y con otros tipos de células. Específicamente, la enfermedad de Alzheimer, como muchos de ustedes, digamos, están familiarizados, sabe que hay una alteración sináptica y que esa alteración sináptica puede llevar como a un correlato con el estado, digamos, cognitivo de estas personas. Sin embargo, nosotros hemos optado también como por integrar esa función sináptica con las funciones gliovasculares y también neurovasculares. Y hay una hipótesis que se piensa que las alteraciones en el sistema nervioso no solamente se deben a esta alteración sináptica, sino que también se deben al desacople de la integridad de la unidad neurovascular. De manera interesante, en nuestro grupo hemos, digamos, mostrado que la enfermedad de Alzheimer familiar, que tiene que ver con la mutación de la presenilina 1 y que básicamente en consecuencia, de hecho es uno de los genes de causalidad de Alzheimer, puede producir la beta-amiloidosis, pero en la misma población se descubrió que hay un individuo que es resistente a esa enfermedad y que esa resistencia es básicamente porque presenta una alteración en una mutación que se llama Christchurch o Christchurch, que lo van a ver a lo largo de la presentación como CH. Esta mutación es específica en el gen de ApoE3 y que se ha visto que puede básicamente impedir la propagación de la acumulación de uno de los marcadores neuropatológicos que es Tau. Y de manera interesante, pues los astrocitos son los principales, digamos, células que producen o que generan el ApoE en el sistema nervioso. Entonces, nuestra pregunta de investigación es básicamente caracterizar esa unidad gliovascular y saber qué diferencias tienen entre en una condición resistente, pero también si esto tiene alguna diferencia en un Alzheimer que es esporádico. Entonces, para eso nosotros hemos realizado cortes de cerebro, específicamente de corteza frontal, y hemos caracterizado en colaboración con la Universidad de Chile, haciendo inmunohistoquímicas y escaneo de tejidos completos de corteza, hipocampo, pero voy a centrarme en corteza. Y hemos hecho también análisis de microscopía confocal e implementando pues como todo el conocimiento de procesamiento y análisis de imágenes, pues hemos venido caracterizando a lo largo de la corteza, desde la capa 1, capa 6, sustancia blanca,
primero la heterogeneidad de esos astrocitos de esa vasculatura. Entonces, estos fueron unos resultados publicados en septiembre del año pasado en Brain Pathology, en la cual ustedes pueden ver que los astrocitos a lo largo de la corteza están, digamos, los que son GFAP, circunscritos en la capa 1 y 2. Sin embargo, cuando analizamos Alzheimer esporádico y familiar, podemos ver que a lo largo de la corteza incrementan y que además pues hay una diferencia morfológica entre cada uno de ellos, donde vemos principalmente una atrofia en el esporádico y al parecer una hipertrofia en el Alzheimer familiar. De manera pues contrastante, nosotros lo que vimos es que ese patrón de incremento o astrogliosis a lo largo de la corteza pues se disminuyó relativamente en el caso de resistencia y que hubo un estado, digamos, mesurado de esa hipertrofia en el caso de resistencia de Kraichov. Entonces nosotros posteriormente no solamente hicimos un análisis de GFAP, sino de otros tipos de astrocitos, a lo que nosotros llamamos la heterogeneidad de astrocitos en la corteza. Y un punto importante es que estos astrocitos se pueden caracterizar como glutamina sintetasa o también GLAS positivos. Los glutamina sintetasa, pues de una manera interesante, vemos que en condiciones incluso control se expresan a lo largo de la corteza y nosotros empezamos a caracterizar los tipos de astrocitos que estaban, digamos, cubriendo esa vasculatura. ¿Sí? Hicimos segmentación de esas células e hicimos la reconstrucción tridimensional de esa unidad gliovascular y hicimos unos mapas de distancia para poder caracterizar cómo eran esos pies de astrocitos bordeando esa vasculatura. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues en la condición de Alzheimer esporádico, principalmente los astrocitos alrededor de los vasos tenían una naturaleza que eran GS y GLAS positivo. Sin embargo, en el FAT había un incremento de procesos alrededor de esos vasos. Y esos vasos, pues digamos, estaban desprovistos o tenían menor cantidad de GS. De manera contraria, en el caso de resistencia, vemos que hay un balance de esos astrocitos GS y GFAP alrededor de los vasos. Bueno, ¿cuáles eran como esas consecuencias en términos de la vasculatura? ¿Y por qué es importante saber la vasculatura o caracterizarla? Primero, porque básicamente los vasos son íntegros, sin embargo, cuando se presenta GAPS, esto podría tener unos focos de isquémicos o incluso podrían haber anoxia en esos puntos del tejido. Nosotros hicimos ese comparativo caracterizando el número de vasos, el número de gaps, que serían estos huecos que hay a lo largo de los vasos, y también pues el calibre de los vasos y el diámetro del pared de los vasos, que sería como saber qué tanto es el grosor de esas células endoteliales. Y pues de manera interesante, ustedes pueden ver que es diferencial el familiar al esporádico, donde pues el esporádico presenta mayor fragmentación, pero también presenta menor diámetro de vasos. Y lo que vimos en el familiar es que parece que no hay un número aumentado de esos fragmentos. Hay algunas porciones de gaps o huecos en esas células endoteliares y en el caso de Kraichov hay una protección de esos gaps. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con las vesículas extracelulares que les mencioné anteriormente? Cuando nosotros hicimos, pues, un clásico marcaje de Claudina 5 que nos podría decir qué tan conectado o hay integridad entre esas células endoteliales, nosotros lo que encontramos en Alzheimer fue que había un patrón punteado de esa Claudina a lo largo de esos vasos. Entonces, esto nos dejó una pregunta y es si había una relación
con el calibre y con el grosor de esos vasos. Y como ustedes pueden ver, cuando comparamos los de Alzheimer respecto al control, pues hay una menor densidad de la lectina, que es la sonda que marca el vaso, y que esto relaciona con un punteado de esas, digamos, claudines tipo partícula. Entonces, hasta este punto, lo que yo les puedo comentar es que en el esporádico, pues tenemos unas alteraciones fuertemente vasculares con fragmentos de vasos, y que esto está relacionado principalmente con una disminución o un aumento más bien de astrocitos GS, pero en los familiares hay un incremento de astrocitos que son especialmente reactivos, y que esto puede estar relacionado con partículas que podrían ser del tipo vesicular. Y para ello, pues nosotros nos planteamos una pregunta, y es si básicamente en periferia podrían haber vesículas extracelulares que estaban en estos vasos, y si era de un origen astrocitario. Entonces nosotros para ello, digamos de una manera novedosa para el grupo, fue cultivar astrocitos post-mortem de corteza. Y estos astrocitos post-mortem de corteza, pues los mantuvimos durante más o menos 4 meses, y se hizo un aislamiento de vesículas extracelulares liberadas espontáneamente. Hicimos una caracterización de esas vesículas extracelulares utilizando sintometría de flujo, y posteriormente evaluamos su bioactividad en cocultivos astrocitos neuronas, y también hicimos análisis in vivo inyectándolas de manera intrahipocampal en ratones controles. Aquí ustedes pueden ver una validación de esos cultivos primarios post-mortem, y un dato interesante es que los casos o los astrocitos post-mortem de familiares expresan mayor cantidad de GFAP, lo cual reproduce lo que podríamos estar viendo en el tejido. Y que ese incremento, pues como el GFAP, también estaba relacionado con una mayor proliferación de esos astrocitos, y que incluso podríamos tener unos focos que podríamos pensar que son estados indiferenciados de los astrocitos. Cuando caracterizamos las vesículas extracelulares, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente hay más o menos un 40% de esas vesículas que son positivas para aquaporina 4, que es una proteína que se expresa en los astrocitos, específicamente en los ENFI, y también que había un incremento de la intensidad media de esa fluorescencia de aquaporina 4 en las condiciones de Alzheimer, es decir, podríamos tener mayor cantidad de ese shed de aquaporina 4 o esa producción. Cuando inyectamos esas vesículas controles de astrocitos controles, que las van a ver como EBS control, las esporádicas y las familiar, en el hipocampo, como pueden ver ustedes aquí, las vesículas de astrocitos de esporádicos, pues básicamente hacen un deterioro vascular, incrementan el diámetro vascular. También hay un deterioro de los astrocitos o de procesos positivos para astrocitos. De manera similar, las de Alzheimer familiar incrementa el diámetro vascular, pero incrementa de manera pues como significativa el número de procesos de GFAP o de astrocitos reactivos alrededor de sus vasos. Pues hasta este punto lo que podría yo mencionarles es que los astrocitos en las condiciones de Alzheimer pueden estar produciendo vesículas extracelulares relacionadas con esa alteración vascular. Ahora nos fuimos como a hacer como una validación si estas vesículas que se veían en vasos estaban adentro, y si estaban también en la pared de esos vasos. Efectivamente los encontramos, veíamos mucho más cantidad en los esporádicos, y posteriormente lo que hicimos fue del plasma de esos mismos pacientes donde se habían hecho cultivos post-mortem, también se había hecho la caracterización de la unidad gliovascular, pues fue caracterizar esas vesículas extracelulares por tamaño, número, y como pueden ver aquí, pues hay una mayor producción de vesículas extracelulares periféricas.
y ese mayor número, digamos, esa mayor cantidad también estaba relacionado con un incremento en ese tamaño promedio. Tratando de describir si esas vesículas provenían de diferentes tipos de células, pues nos dimos cuenta que había un incremento de células provenientes de plaqueta en la condición de Alzheimer familiar, y también pues encontramos un mayor incremento de leucocitos y endotelio en las que provenían de esporádico. Entonces, para luego cuantificar cuáles eran los cargos que tenían esas vesículas, pues nosotros hicimos una proteómica de esas vesículas, y lo que encontramos era, por un análisis de mínimos cuadrados, vimos que habían unas proteínas que podían segmentar o básicamente caracterizar o perfilar las vesículas control, las vesículas familiares, las vesículas del esporádico. Y esas proteínas que digamos, están relacionadas con esa diferenciación de esos grupos. Esas proteínas tenían que ver con el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, sistema de complemento, o sea, sistema inmune, y también factores de coagulación. Entonces, hasta este punto lo que hemos venido pensando es que las vesículas esporádicas que están relacionadas con un mayor incremento de alteración vascular tienen que ver con vesículas relacionadas con fibrinógeno, con complemento, con el metabolismo de lípidos y coagulación, y las de Alzheimer tienen que ver con metabolismo de carbohidratos, de lípidos y el sistema inmune. Esto previamente pues ya también se ha venido validando en algunos estudios como incluso biomarcadores. Para determinar luego cuál era el efecto de estas vesículas sistémicas de estos pacientes de Alzheimer y el efecto que tenían, digamos, a nivel vascular, pues nosotros teníamos que saber si eran capaces de pasar la barrera hematoencefálica. Se hizo una colaboración con la Universidad de Groningen, en la cual pues nosotros validamos que esas vesículas efectivamente tenían transitosis, y luego utilizamos cocultivos de astrocitos y neuronas, y también utilizamos organoides bueno, primero mostrándole el efecto que tenían esas vesículas en condiciones de cocultivo endotelio y astrocitos. Pues nosotros vimos que las vesículas periféricas de esporádico incrementaban el GAPS entre células endoteliales. También se veían en FAP, no era tan dramático. Y cuando veíamos el efecto en organoides, pues lo que podemos ver aquí es que después de un estímulo con glutamato para ver la actividad, pues las condiciones control, pues se veía básicamente un aumento del calcio después del estímulo con glutamato. Sin embargo, los organoides que habían sido previamente estimulados con vesículas de esporádico y vesículas de Alzheimer familiar, pues tenían una disminución en la respuesta a las señales de calcio, lo que podría básicamente mostrarnos que había un deterioro en esas células del organoide, que podrían estar compuestas por neuronas y por astrocitos. Entonces, hasta este punto, básicamente nosotros tenemos como una propuesta, y es que en condiciones de Alzheimer esporádico hay una afectación sistémica que está relacionada con el lípidos, fibrinógeno y complemento, que inducen un desacople vascular, y que esto puede llevar a un deterioro de astrocitos o a una astropatía, y queda pues pregunta respecto a la microglia, ¿cierto? Y en las condiciones de Alzheimer, pues lo que vemos es que, digamos, ese deterioro vascular no es tan dramático. Sin embargo, sí hay alteración, y esto puede estar relacionado con una hiperreactividad de esos astrocitos y una alteración del metabolismo de lípidos y el complemento. Bueno, entonces, sabiendo que en el Alzheimer, pues básicamente estamos encontrando una alteración gliovascular, pues nosotros queríamos compararlo si con una enfermedad que es principalmente de vasos como CADASIL, esto tenía una convergencia. Pues
en cada SIL se ha descrito que las mutaciones de causalidad están relacionadas con la vía Notch. La vía Notch permite el acople de células murales o células como pericitos al endotelio. Sin embargo, todavía no se sabe si los astrocitos tienen que ver con esa alteración de esos pequeños vasos. Además, la vía Notch, pues se ha visto que tiene que ver con el neurodesarrollo y específicamente tiene que ver con la angiogénesis, pero también con la astrogliogénesis. Y han visto, pues han realizado algunos estudios en la unidad gliovascular y Notch, pero han sido, digamos, muy someros o no conclusivos. Aquí ustedes, pues, concluyentes. Y en este caso, pues, lo que les muestro es que la vía Notch tiene como dentro de su procesamiento de generar, digamos, los elementos que se van a traslocar al núcleo y dar una transcripción, pues tiene que sufrir un procesamiento. El ligando Notch o el receptor Notch que está aquí en esta porción es procesada de manera pues como bastante llamativa por la presenilina. La presenilina es la misma enzima que está mutada en el Alzheimer familiar que les vine contando anteriormente. Y en cada SIL, este receptor se han descrito hasta 300 mutaciones que tienen que ver con la alteración vascular. Entonces, sabiendo que la presenilina, la gamma secretasa, también tiene como sustrato no solamente a la proteína precursora de amiloide, sino que también tiene Notch, nosotros queríamos saber si esta convergencia, digamos, en el procesamiento y alteración de la vía Notch tiene que ver con esa alteración gliovascular. Entonces, y además, pues hay una de las características que se han venido ya describiendo muy bien en el Alzheimer, que es la amiloidogénesis que hay alrededor de los vasos, que también es característico en cada SIL. Entonces, como pregunta era saber si hay una diferencia en la señalización de Notch gliovascular en las condiciones de cáncer y Alzheimer, si son unos abordajes similares a los mencionados anteriormente. Y en este caso, pues solamente les voy a mostrar algunos datos preliminares que no han sido publicados. Y es que efectivamente hay un patrón de cambio entre el Notch 3 full length, y aquí tienen el Notch 3 que sería el cortado, el clivado, comparando el familiar, el CASIL y el caso de resistencia de Kraichgau. ¿Qué pueden ustedes ver aquí? Básicamente, pues como lo dejo como solamente un abrebocas, y es este patrón bastante llamativo del Notch 3 clivado alrededor de los vasos en la condición de Alzheimer. Y en CASIL, pues vemos un aumento bastante llamativo de ese Notch full length vascular y también el clivado. Esto quiere decir que la vía Notch puede cambiar de patrón respecto al control en las dos condiciones, pero las dos condiciones parece que tienen diferencias en el tipo de célula protagonista de esa regulación. Nosotros pues nos dedicamos a caracterizar esos cambios, no solamente de Notch 3, sino del Notch 1 y los, digamos, de los target transcripcionales, pero aquí solamente para mostrarles el Notch 3 y el Notch 3 y aquí el Notch 1 cambia de patrón alrededor de la gliovasculatura. Y en el caso de resistencia parece que ese patrón gliovascular pues revierte esos patrones. Bueno, específicamente cuando ya nos fuimos a caracterizar no el elemento perivascular, sino el elemento vascular, en este caso de Notch, como ustedes pueden ver aquí, pues el Notch 3
En el caso de la resistencia, donde hay protección de ese Alzheimer, hay una disminución de ese NOTCH3 a nivel vascular. Esto quiere decir que ese NOTCH3 podría estar relacionado también con esa alteración. ¿Cuánto tiempo me queda? Profe, ya debemos de ir cerrando. Bueno, entonces para terminar esta parte, nosotros pues nos fuimos a caracterizar si ese NOTCH3 tenía que ver con un marcaje astroglial GFAP positivo. Pues estábamos muy esperanzados de que así lo fuera, pero parece que no es solamente GFAP positivo, sino que aquí en FAT ustedes pueden ver que ese patrón en algunas partes sí colocaliza con el GFAP, pero no necesariamente en todas las células. Entonces pensamos que estos pueden ser otro tipo de astrocitos, otro tipo de células nerviosas que incluso pueden ser neuronas que pueden estar cambiando su patrón de procesamiento de Notch. Bueno, esas alteraciones de Notch también nosotros lo que hicimos fue corroborarlo a nivel vascular y como pueden ver aquí con el marcaje de pericitos, pues ustedes pueden ver que el Alzheimer familiar está desprovisto o está fragmentado esos pericitos. Lo mismo en CASIL y en la condición de protección, pues hay digamos, una recuperación. Entonces, para cerrar esta parte, pues me voy un momentico acá pues como también a mostrar el equipo de trabajo. Si está en presentación, ahí yo lo muestro. Y las colaboraciones que hemos tenido para estas investigaciones que hemos pues publicado en los últimos años. Específicamente el grupo de neurociencias y todos los pacientes que hacen parte son el alma de esta investigación, la colaboración con la Universidad de Chile, que lo mencioné al principio, también con el grupo de inmunología de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Groningen, y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe, por compartir la información, por su ponencia. Damos paso entonces a las preguntas de los asistentes. Pueden habilitar cámara y micrófono si así lo desean o por el chat y yo leo las preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Ah, listo. Entonces la profesora Jimena y continuamos con la profesora Ana Miranda. Hola Rafael, muchas gracias por la presentación, muy completa y impresionante la cantidad de trabajo. Quería un par de precisiones. Estos pacientes de los que se toman las muestras son de ¿cuántos años de Alzheimer? O sea, estamos hablando de Alzheimer bien final, o sea, su muerte fue por el Alzheimer o por otras razones. Y para ver qué tan avanzada está la enfermedad. Muy buena tu pregunta, porque de hecho fue aquí en pantalla pueden ver las historias, digamos, de esas personas, ¿cierto? Digamos, la edad promedio de inicio cambia si es esporádico o familiar, ¿cierto? O sea, el familiar, todo el mundo ya lo ha aceptado, es precoz y la duración o el tiempo de la enfermedad es en promedio como entre 11 a 12 años, pero el esporádico, a pesar de que también comienza más tarde, también es más o menos de 11 a, más o menos es en promedio lo mismo, ¿cierto? Que es también determinante lo que tú mencionas y es la causa de muerte, ¿cierto? La causa de muerte, como ustedes pueden ver aquí, o algunas comorbilidades. Voy a hablar primero más que la causa de muerte, las comorbilidades.
y es que en los esporádicos pues hay una relación pues como directa con alteraciones vasculares como hipertensión, pero también algunos fenómenos como diabetes, dislipidemia. En el caso de los familiares, no vemos como tan fuerte ese elemento. También pensamos de por qué es que comienza mucho antes. Esto se dicen que estas enfermedades son enfermedades crónicas. Entonces, esas afectaciones vasculares sí podrían estar relacionadas con esas comorbilidades. Sin embargo, los cambios astrogliales, y esto es lo más interesante de todo, los cambios astrogliales no hemos visto. De hecho, el paper de Brain Pathology, tuvimos que hacer un análisis multivariado para saber si el tiempo tenía que ver con alteraciones en la glía, y nos dimos cuenta que no. O sea, eso sí depende básicamente de la condición. O sea, Perfecto. podríamos estar hablando de dos tipos de alteraciones. Por el tipo de alteraciones que tú mostraste, uno esperaría que hubiera también mucha permeabilidad, ¿no?, de la barrera hematoencefálica. ¿Eso lo han podido medir? ¿Cuán permeables son esas barreras? Mira, nosotros hemos hecho análisis de resistencia transendotelial utilizando cultivos de endotelio y astrocitos. Y lo que nos damos cuenta es que las vesículas son independientes de su naturaleza, pasan de un lado a otro, ¿cierto? Y se forman gaps, o sea, hay alteración de la resistencia. Pero, digamos, los análisis in vivo, o sea, o en pacientes, no lo hemos hecho. Lo que sí hemos caracterizado es la claudina 5. La claudina 5, cuando hay integridad de barrera, siempre está circunscrita a vasos. Pero en el Alzheimer nosotros la vemos parenquimática. No traje esos datos aquí, está hecho en la publicación. Y cuando la vemos parenquimática ya nos habla de esa permeabilidad. O sea, de una manera indirecta, ¿cierto? Claro. Gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias, profe. Continuamos con la pregunta de la profesora Ana Miranda. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Rafa, te felicito por toda esta cantidad de información tan importante que estás aportando. Y pues quería hacerte una pregunta. En la enfermedad de Alzheimer han encontrado asociación con alteraciones en la microbiota intestinal y con alteraciones en la microbiota oral. Y algunas de esas bacterias de esa microbiota pueden producir vesículas extracelulares. Yo quería saber si en tu caracterización de esas vesículas extracelulares encontraste alguna evidencia de presencia de vesículas provenientes de bacterias. Muy buena tu pregunta. Mira, como elementos, como lo decía yo en estos datos, cuando hicimos esta caracterización, pues como las proteínas que básicamente identificaban o hacían diferenciar estos grupos experimentales, pues ya los mencioné en la charla. Sin embargo, cuando íbamos a hacer ya el análisis de proteínas individuales y también por Gene Ontology, todas las proteínas y su actividad biológica, nos dimos cuenta que habían respuestas como a proteínas relacionadas a LPS, ¿cierto? Esto, pues, en su momento teníamos tenemos todavía dos hipótesis. Una es que definitivamente la microbiota, incluso oral, puede impactar, o esas infecciones orales pueden impactar el sistema nervioso. Incluso Andrea Paula Lima, que está allá también en el BNI, hemos conversado bastante de esto, ha venido demostrando. Pero la otra es que la causa de muerte en muchos de estos individuos podría estar incluso relacionado con neumonía
y esto puede impactar básicamente incluso en algunos sepsis, acumulación de proteínas circulantes de origen bacteriano, ¿cierto? Ese es un limitante. Nosotros ahorita lo que queremos hacer es un análisis longitudinal, no en pacientes post-mortem, sino, o sea, en una cohorte de individuos que no tienen ninguna de estas como comorbilidades que pueden estar impactando, ¿sí? Y lo de la microbiota intestinal, pues la verdad, no lo sé. Yo creo que sería contigo poder saber si hay una relación. Pues ya últimamente sí se ha visto que hay una clara relación, pero no sé si las vesículas extracelulares de las bacterias o son las que es inducida por un proceso inflamatorio. Bueno, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, profesores. Por temas de tiempo, vamos a ir con la última pregunta de la profesora Paola Morales. Y ya después continuamos con la intervención de la doctora Jimena Alejandro. Profesora Paola. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería felicitar a Rafael, realmente muy interesantes sus estudios. Mi pregunta va a estar relacionada un poco a cómo determinan la reactividad astrocitaria y la relación. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya. Yo ¿Cómo escucho. determinan la reactividad astrocitaria? Y la relación que han encontrado con la microglía. ¿Qué rol estaría jugando esta microglía en la permeabilidad de los vasos? Profesora Paola, disculpa porque perdí como en un segmento tu pregunta, pero es ¿cuál es el impacto de la microglía, cierto? Sí, Apenas ahora el impacto. estamos caracterizando la unidad gliovascular, pero todos esos pies posibles de microglía alrededor de los vasos, ¿sí? Y lo que hemos estado observando es que en el Alzheimer familiar, donde tenemos una astrogliosis o muchos pies astrocitarios alrededor de los vasos, también encontramos de microglía, ¿sí? Y lo hemos estado incluso mirando si hay interacción con pericitos. Y hemos visto que hay como una mayor colocalización de pericitos con microglías alrededor de esos vasos. Cuando intentamos hacer los cultivos post-mortem de microglía, pues realmente sí es muy difícil obtenerlos. No, Entonces, se explotan. es una cosa tremendamente difícil. Creo que ahí tenemos un reto importante y es empezar a trabajar más bien con otro modelo celular, incluso pensar en organoides o diferenciar IPS para generar microglía, pero creo que es muy difícil llegar como a este mismo abordaje en la microglía desde un punto de vista de los cultivos de microglía. ¿Sí? Pero lo de microglía, digamos, en la caracterización gliovascular es parte de lo que estamos haciendo y de hecho ya tenemos unos resultados que vamos a someter. Muchas gracias. Y con respecto a los transportadores de glutamato de la microglía, ¿cómo se encuentran afectados? Muy O sea, bien. de los astrocitos, perdón. Sí, mira, ese yo creo que siempre ha sido como el tema apasionante mío, o sea, porque una de las hipótesis es que para mí el astrocito hiperreactivo lo que quiere es proteger, ¿cierto? Pero parece que cambia como de identidad de sus transportadores. O sea, es decir, nosotros en el esporádico pensamos que hay un incremento, de hecho está en la publicación, hay un incremento de GLAST alrededor de la gliovasculatura. ¿Cuál es la hipótesis? Pensamos que es un sifón, como un sifón de potasio que ha sido descrito durante muchos años, pero también creo que es un sifón de glutamato, o sea, como de ese exceso de glutamato por la pérdida del balance de excitación e inhibición. Ese incremento de glutamato en parenquimático, ellos están tratando de eliminarlo, pues resulta que ese glutamato también puede impactar el endotelio.
ya se ha demostrado que puede haber toxicidad por glutamato en el endotelio y generar permeabilidad de vaso. Entonces, el dato es, tenemos mayor glass alrededor de vasos, de esos astrocitos, y pensamos que es un sifón. Y eso, ¿por qué lo pensamos? Porque hay como una reversión de ese glutamina sintetasa. O sea, esa glutamina sintetasa se supone que mantiene el balance excitación-inhibición por ese metabolismo de glutamina que da origen a glutamato y GABA. Y nosotros creemos que ese cambio en ese patrón de GS, pues primero hay que profundizarlo, pero dependiendo de la capa, si estamos hablando de una capa donde hay mayor sinapsis excitatoria, hay una disminución de esa glutamina sintetasa. O sea, es como que si se perdiera ese tamponamiento, no tamponamiento, sino esa inhibición y ese exceso y tener un exceso de excitación. Yo pienso que va por ahí en el Alzheimer. Ok, muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias a los profesores por las intervenciones. Les recuerdo que en el chat tenemos el enlace para que registren por favor su asistencia. También un saludo para el profesor Rafael de parte de los profesores Jorge Jara, Karina Palma y Stephen de Chile. Y bueno, damos entonces paso a la presentación de la doctora Jimena Sierra Alta, que está titulada Energy in the Brain, Lactate Roles for Cognitive Function. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartiendo la pantalla. Y, se perdió esto. Ya, primero buenas tardes y agradezco a todos los involucrados, especialmente a Félix, por invitarme a esta charla, a dar esta charla. Y primero quería partir con presentarme. Yo sé que la mayoría no me conoce, así que voy a presentarme y básicamente quiero contarles que en mi laboratorio nosotros históricamente y principalmente trabajamos con el modelo de Drosophila y hemos hecho trabajos de variados tipos, pero todo en el cerebro, tanto de la larva como del adulto. Y como muchos pueden saber, Drosophila es un modelo que permite encontrar genes porque tienen una genética relativamente simple y tiene una tremenda cantidad de herramientas celulares y genéticas que permiten estudiar la función de ciertos genes en distintos tejidos. En nuestro caso, el cerebro es bastante distinto, el cerebro de vertebrado que el de invertebrado, pero mantiene muchas de las vías metabólicas, vías de desarrollo, que son comunes. Y bueno, particularmente la función neuronal y la función sináptica son muy similares, basados en las mismas proteínas y en los mismos procesos. Y yo aquí les quiero mostrar algunos de los temas que hemos trabajado, como búsqueda de genes para guía axonal y morfogénesis neuronal, función sináptica y plasticidad. Aquí hemos trabajado bastante también con memoria, aprendizaje, electrofisiología. Y por último, y esto es el tema un poco más nuevo, que es el de metabolismo en el cerebro. Y aquí es donde viene el link o lo que podría interesar al grupo de Rafael, que es que nosotros hemos estado trabajando en energía en el cerebro, que es lo que les voy a mostrar hoy día. Solo comentar que, bueno, yo trabajo en el Departamento de Neurociencias, soy la actual directora del Departamento de Neurociencias, pero también soy parte del BNI y en este momento me está tocando ser la directora también del BNI. Así que soy directora por los dos. Entonces, y esto les va a parecer similar, y les presento lo que ya habló
Rafael en mucho detalle e en vivo. Este es un esquema solamente para resaltar un par de cosas. Primero que en el caso de los vertebrados, ahí está esta barrera hematoencefálica que está compuesto por endotelio, que es la principal barrera, porque tiene estas uniones. Ups, parece que está muy sensible mi mouse. Tengo que irme para atrás, perdón. Que tiene estas uniones de juntura que la hacen impermeable, pero que a su alrededor también hay otras células como los pericitos y principalmente los astrocitos, que son los que están filtrando de alguna manera lo que pasa a través de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué a mí me interesa la barrera hematoencefálica? Porque por la sangre es que viene la energía que usa la neurona y todo el sistema en general, ¿ya? Y aquí yo les voy a hablar entonces de cómo creemos nosotros que el cerebro usa la energía que viene de la sangre, principalmente como glucosa. Primero, comentar que el costo o la energía que usa el cerebro es tremendamente grande. Hay que entender que el cerebro como masa de tejido es alrededor de un 5%, pero usa hasta el 25% de la energía que consume el organismo. Y esa energía es principalmente ocupada en los fenómenos eléctricos y en transmitir la señal nerviosa y en, digamos, conducirla a través del potencial de acción y también transmitirla a través de la sinapsis. Y además, hay que, digamos, saber que mientras mayor son los estímulos, más energía se gasta, pero también considerando que que es una energía medida como ATP, que se gasta en todo el proceso, digamos. Entonces, durante los periodos de alta actividad hay un incremento del uso de energía que es exponencial. Y ahí es donde nosotros creemos que hay un poquito una diferencia de cómo se usa la energía en el cerebro. Para recordarles un poco, y no se asusten, ¿cómo es la oxidación de la glucosa en cualquier célula? La glucosa entra a la célula a través de transportadores y esta glucosa es es degradada hacia piruvato principalmente. Y el piruvato, o sea, y en esta degradación es lo que es anaeróbica y es lo que llamamos glicólisis, y esta glicólisis produce una cantidad de ATP y NADH que es menor, digamos, comparado, es 2 a 3 ATP, moléculas de ATP, 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH, y este piruvato luego puede ser transformado a lactato para recuperar el NAD, y este lactato, digamos, dejémoslo por ahora de ladito. El piruvato también después puede entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria y generar una cantidad muy importante de ATP. Por supuesto, además, a este ciclo pueden entrar ácidos grasos, pueden entrar aminoácidos, incluso nucleótidos, que van a favorecer también la formación de ATP en el caso de que no haya glucosa. Pero en presencia de glucosa, cuando la célula está en un estado en que no necesita mucha energía, el piruvato se puede acumular y convertirse en lactato, ¿ya? Y este lactato vamos a ver que puede ser transferido de células a células. Solamente para recordar un poco el ciclo del glutamato, tengo otra figura más adelante,
Aquí los astrocitos reciben glutamato y envían glutamina, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista metabólico, los cerebros de invertebrados son muy similares y hacen cosas similares. Sin embargo, cuando nosotros partimos este trabajo, sabiendo que los vertebrados tienen una organización del cerebro completamente diferente, pero que sus funciones neuronales son las mismas y que los principios son los mismos, y los mecanismos por los que se genera la excitabilidad neuronal son los mismos, la pregunta era si también tenían las mismas energías, o sea, necesidades energéticas. Tomando en cuenta que el principal neurotransmisor del cerebro de la drosófila y de los insectos en general es acetilcolina y no glutamato, y por lo que uno podría pensar que la cantidad de energía requerida es menor, y que no hay un sistema vascular dentro del cerebro. O sea, el cerebro en el caso de la drosófila está aislado de lo que podría llamarse la sangre del insecto, que es la hemolinfa, y que no tienen mielina, y por lo tanto la conducción del potencial de acción no es tan eficiente como en vertebrados. Considerando eso, aquí les muestro cerebros de drosófila que están que son de adulto y que están teñidos con bueno, una tinción general, que es GFP nomás, y otra que aquí están los teñidos los núcleos de las neuronas. Si se fijan, las neuronas están, los núcleos de las neuronas están como en ciertas posiciones solamente, y el resto es neuropila. Gracias a todo lo que se ha trabajado en drosófila, tenemos un mapa estructural de la conectividad de drosófila que está muy, muy completo, y por lo tanto también eso ayuda a algunos estudios. Esto fue un paréntesis, perdón, y volvemos ahora a lo que uno podría llamar la barrera hematoencefálica nuevamente. No hay sangre, pero sí es una barrera. Y esta barrera está compuesta por glía, principalmente, y rodea todo el cerebro de la drosófila, tanto en el adulto como en la larva, y lo aísla de la hemolinfa. Y aquí pueden ver que está compuesto por, o el cerebro está estructurado de manera tal que estas membranas que rodean están compuestas por una glía que se llama la glía perineural, y luego por debajo otra glía que es la glía subperineural, que está unida, similar a lo que pasa en el endotelio vertebrado, por uniones de juntura muy, muy estrechas que impiden el paso de muchas moléculas a través de la barrera. Debajo de esas dos tipos de glía, hay un tercer tipo de glía que se llama la glía de corteza, que rodea los cuerpos neuronales, y debajo de ella está la glía astrocítica, que permite recubrir en general las prolongaciones, que son principalmente las células, las neuronas en drosófila son principalmente monopolares. Aquí, como pueden ver, está teñida la glía superineural y la glía de corteza. Como ven, forma esta red que está rodeando todos los cuerpos neuronales. Por lo tanto, a la neurona solo le llega aquellas moléculas que han traspasado la barrera que nosotros llamamos barrera hematoencefálica en la drosófila, pero que no es hemato, como dije ya, pero sí es una barrera. Y también la glía de corteza, o la córtex glía. Para poder traspasar esas barreras, la glucosa requiere transportadores, al igual que en vertebrados, que también hay que se requieren transportadores para que pase cada una de estas barreras.
Recordar además que en las vías del piruvato, como dije, aquí está más claro, el piruvato se puede convertir a lactato a través de la lactato deshidrogenasa, que en vertebrados es distinta a la de glía que la de neurona, en el cual en la neurona se favorece la transformación de lactato a piruvato, mientras que en la glía se favorece de piruvato a lactato. Pero que el piruvato también es una base por el cual que se usa para la síntesis, o sea, para vías catabólicas, además de metabólicas. Entonces, básicamente el cerebro, ustedes saben, requiere principalmente glucosa y oxígeno para su funcionamiento. Y aquí les muestro que esto es del ciclo del glutamato. Cuando se libera el glutamato entra a la glía en vertebrados por transportadores, y este glutamato, como ya lo explicó Rafael, se convierte convertido a glutamina, transformado en glutamina, y esta glutamina vuelve a pasar a la neurona donde vuelve a convertirse en glutamato y puede volver a ser liberado como neurotransmisor. Todos estos pasos que están puestos aquí, ustedes ven, sodio, potasio, TPasa tiene una importante labor, transportadores de bicarbonato, sodio, los transportadores de lactato que están asociados a protones, y de piruvato también, todos ellos requieren energía. O sea, para que este sistema funcione, necesitamos grandes cantidades de energía. Entonces, la liberación de glutamato implica necesariamente energía que es gastada tanto por el astrocito como por la neurona. Entonces, esto es el foco por el cual que nos interesa a nosotros, y la pregunta era, ¿qué pasa en Drosophila? ¿No? ¿Qué pasa en un sistema que es más simple y que no usa glutamato, ¿no? Pero que usa transportadores y todo el resto de la maquinaria que implica la homeostasis sináptica? Y ahora trabajando en Drosophila en un modelo ex vivo y ocupando sensores genéticamente codificados que permiten determinar los niveles de lactato, piruvato, glucosa y otros metabolitos, nosotros partimos por expresar genéticamente estos sensores, uno llamado Laconic, que permite detectar lactato, y otro llamado Pironic, que permite determinar piruvato. Lo que hicimos fue expresarlo ya sea en glía o en neuronas y ver si estas células eran capaces de transportar lactato y piruvato, ¿ya? Para saber si había presencia de transportadores en estas células. Y lo que vimos fue que en glía en negro y en blanco en las motoneuronas, en ambos casos, en ambas células podemos ver que ante un pulso de lactato, la célula incorpora lactato a la célula, tanto en la glía, como dije, como en la motoneurona. Y aquí ustedes pueden ver que hay una diferencia en los niveles, como que parece que la motoneurona transportara más. Por el contrario, en el caso de piruvato, lo que podemos ver es que pareciera que hay una mayor cantidad de transporte de piruvato que en la glía que en la neurona, que son los círculos llanos. Mirando mejor estos datos, nosotros nos dimos cuenta también que obviamente estos transportadores son transportadores pasivos, es decir, de acuerdo a la gradiente van a transportar. Entonces si le ponemos 1 milimolar de piruvato y adentro de la célula no hay piruvato, va a entrar con mucha facilidad, mientras que si en la célula hay mucho piruvato, no va a entrar con mucha facilidad, porque va a depender de esa gradiente. Entonces, para determinar eso, hicimos experimentos en los cuales vaciamos en las células del lactato o piruvato, y luego
poniéndole una cantidad determinada, o sea, sabida de lactato piruvato fuera, vimos ese cambio. Y lo que vimos es que en realidad las glías están casi como repletas de lactato, tienen mucho más lactato que las neuronas, y por eso cuando las desafiamos con 1 milimolar de lactato no hay demasiado, hay un cambio parecido, pero después con más lactato ya como que se satura el sistema, mientras que en el caso de la neurona sigue transportando porque hay muy poco lactato entre las células, o, que es la otra también posibilidad, el lactato que entra se metaboliza muy rápido ese piruvato y por lo tanto desaparece, por lo tanto sigue entrando lactato. Ok. Lo otro que hicimos fue mostrar, digamos, que cuando inducimos una actividad alta de las neuronas en el cerebro, y eso lo hicimos ocupando un antagonista de receptores de GABA, y por lo tanto impidiendo la inhibición, y espontáneamente el cerebro comienza a disparar potenciales de acción de manera repetitiva. Y lo que uno ve, perdón, voy a achicar esto porque me está molestando. Cuando uno ve los niveles, cómo cambian los niveles de glucosa en la glía, que es la verde, o en la neurona, lo que se ve es que en la glía, más que bajar, aumentan los niveles de glucosa, mientras que en la neurona disminuyen drásticamente y luego, bueno, en ambos casos disminuyen. Y con el piruvato pasa algo diferente. El piruvato aumenta y también tanto en la glía como en la neurona. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hay un uso diferencial de la glucosa en glía y en neurona, pero que en ambos casos hay un boost de la cantidad de piruvato disponible que permite el uso de la energía, pero es en ambas células. Y eso es importante porque hay cálculos que indican que la glía gasta una cantidad de energía similar al gasto de la neurona. Uno siempre se enfoca en el gasto de energía de la neurona porque piensa que los fenómenos eléctricos gastan mucha energía, lo que no es incorrecto, pero los fenómenos de transporte y bombas también gastan mucha energía y la glía está en esa condición. Perdón. Gracias a que nosotros tenemos la capacidad en la drosófila de usar mutantes, lo que hicimos fue generar un mutante de uno de los transportadores de monocarboxilato que habíamos, o sea, un transportador de lactato y piruvato que habíamos caracterizado previamente, y ver qué es lo que pasa en estas condiciones de actividad cuando tenemos este transportador. Este transportador que nosotros llamamos Chasqui es un transportador de lactato piruvato que se expresa principalmente en la glía. Entonces, en los cerebros controles, digamos, hay un transporte de lactato que, como ya les había mostrado, que depende de la concentración, y en el mutante de este transportador se observa que hay un menor transporte, es decir, aunque ya hay un menor transporte de lactato, pero no está completamente eliminado. Nosotros sabemos que hay otros transportadores, así como en vertebrados. En vertebrados hay alrededor de 14 genes para MST, 4 de los transportadores están muy bien caracterizados. En Drosophila solo, o sea, hay 15 genes, de los cuales este es el único que está bien caracterizado y lo caracterizamos nosotros. Y como pueden ver en las motoneuronas, el transporte de lactato, en vez de verse disminuido, se ve aumentado. Nosotros creemos que eso es como una compensación que hace el sistema porque le está llegando poco lactato.
Ahora, cuando usamos el mismo paradigma de aumento de actividad en el cerebro, lo que vemos es que cuando hay un aumento de actividad por el inhibidor de los receptores GABA, aquí en el control hay un aumento de incorporación de lactato en las células gliales, que es mucho mayor, o el estado en que está la cantidad de lactato dentro de la glía es mucho mayor en el mutante. Mientras que en el caso de la motoneurona, lo que vemos es que en el mutante el transporte o la entrada de lactato llega a niveles menores que en el control. ¿Cómo interpretamos esto? Nuestra interpretación es que la hipótesis que está dando vuelta en vertebrados de que existe un transporte, un shuttle de lactato desde la neurona a la glía, para generar, perdón, desde la glía a la neurona, para que la neurona tenga mayor disponibilidad de energía, también ocurre en la drosófila. Y aquí ustedes pueden ver en la situación control, la neurona tiene transportadores de lactato, este es nuestro esquema, que son capaces de transportar el lactato de acuerdo a la gradiente, ya sea piruvato o lactato, de acuerdo a su gradiente. Y en la glía también están estos transportadores, particularmente el Chasqui, que transporta lactato. En condiciones de alta actividad, la glía genera lactato que es transportado a la neurona, y esta neurona entonces toma el lactato, lo convierte en piruvato y genera energía para su actividad. En condiciones mutantes, cuando no hay Chasqui, hay otros transportadores, pero que no son tan eficientes, y la neurona está sobreexpresando transportadores de lactato. Y en condiciones de alta actividad, la glía comienza a generar lactato, pero no lo puede sacar. Entonces aumentan mucho sus niveles de lactato, porque genera lactato, y tiene menor capacidad de sacar este lactato hacia la neurona. Y como la neurona, a pesar de que la neurona está sobreexpresando transportadores de lactato, tampoco es capaz de incorporar suficiente lactato, o incorpora menos lactato que el control que contiene el transportador. Y nosotros creemos que con esta demostración, con estos experimentos, estamos demostrando que aquí existe un shuttle de lactato desde la neurona a la glía, particularmente en condiciones de alta actividad, y también que estos transportadores de monocarboxilatos son esenciales para que esto ocurra. Ahora, todo esto que les hablé es en drosófila, y ustedes dicen el shuttle de lactato se postuló en vertebrados, pero no hay evidencia tan grande. Y aquí viene un trabajo que yo realicé gracias a que un postdoc vio mi presentación de drosófila y se interesó por este tema. Y este postdoc es un neurocientífico informático que hace neurociencia computacional, y quiso tratar de ver si había posibilidades de tener un correlato de esto en humanos. Y para ello, entonces tomó bases de datos que están disponibles en la web, basado nuevamente en esta hipótesis, en la cual está la unidad vascular, gliovascular, la glía, el astrocito particularmente, entonces estaría principalmente tomando la glucosa a través de transportadores GLUT1,
esta glucosa se va a convertir en piruvato por glicólisis y lactato, y este lactato va a ser transportado a través de transportadores MST1 y MST4, como está descrito en vertebrado, hacia el extracelular, y desde el extracelular lo tomarían las neuronas a través de transportadores MST2. La neurona expresa transportadores de glucosa, por supuesto, que son los GLUT2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo estudiar esto? Bueno, a él se le ocurrió que lo que podíamos ver era cómo se distribuyen los transportadores de monocarboxilatos y de glucosa en el cerebro de humanos, y ver si esto tenía alguna correlación con algunos de los parámetros cognitivos. Entonces tomó una base de datos en la cual se divide, son 7 cerebros de humanos post-mortem, se dividió en cubitos, y de eso se tomó el RNA mensajero, y de ese RNA mensajero entonces se hizo un mapa de expresión de muchos genes. Y él tomó solamente aquellos que tenían que ver con esta vía, que son el MST1, 2 y 4, y los transportadores de glucosa 1, 2, 3 y 4. Y la primera sorpresa fue encontrar que el MST2, particularmente, que es el transportador de monocarboxilato, lactato y piruvato, que está presente en neuronas, tiene una alta expresión en corteza, mientras que todos los otros transportadores en realidad están más bien subcorticales, o están enriquecidos subcorticales. MST2 es el único que está enriquecido en corteza. Y haciendo un mapa de coexpresión con otros genes, él encontró que había un módulo que estaba enriquecido en este transportador, el MST2, y ese módulo vio que estaba enriquecido, o sea, el módulo en el cual estaba más representado MST2, tenía una alta representación de genes que tienen que ver con regulación del transporte de iones, principalmente. Muchos canales transportadores, muchos procesos sinápticos y funciones principalmente de transporte de iones, ¿ya? Entonces, muy relacionado con lo que uno querría encontrar a este tipo de transportadores. Por otro lado, vio que la distribución ahora en corteza de este transportador, corregido por un montón de parámetros que tienen que ver con las distribuciones generales que hay en corteza, como densidad y otras, densidad de neuronas, por ejemplo, tenían una distribución bien importante, particularmente en las áreas visuales. O sea, que correlacionaba particularmente con el área visual y somatosensorial. Y con procesos en los cuales el MST2, por ejemplo, estaba enriquecido en atención visual, en fijación y en atención espacial. Por otro lado, estaba, digamos, disminuido en áreas que tienen que ver con estrés, miedo y otros procesos cognitivos superiores. Y por último, vimos que otros transportadores, como los transportadores de de glucosa, no tenían ninguna relación con estos procesos, tampoco los otros MST, pero un punto importante es que no tenían una relación espacial específica, pensando ya más general, y tenían una alta correlación con el grosor de la corteza, y particularmente con 2 genes que tienen que ver con transporte, que son los genes, son canales de potasio, ambos. Entonces tienen que ver con excitabilidad. Y también, y esto fue un bonito punto, que tiene que ver una correlación buena entre la expresión del MST y las áreas que se activan, que uno puede ver activadas con el PET de glucosa asociados a tareas. Es decir,
tanto en humanos como en Drosophila, en animales menores, digamos, en cualquier cerebro finalmente, hay un rol importante de transportadores de monocarboxilatos, particularmente de lactato, en cómo se usa la energía en el cerebro y cómo esta energía impacta en las funciones cerebrales. Y nosotros en este momento estamos trabajando en dos áreas, uno que es la sinapsis neuromuscular para determinar bien cuáles son los metabolitos y energías que se gastan en la glía, la neurona postsináptica, que en este caso es el músculo, y la neurona. Y además estamos comenzando a trabajar con enfermedades y cómo en ciertas enfermedades este transporte y este metabolismo podría estar afectado. Bueno, con eso lo dejo aquí y doy pie a las preguntas y muchas gracias por escuchar. Gracias, profesora, por su ponencia. Damos paso entonces, como la profesora dice, a la sección de preguntas. Si tienen alguna, por favor, prender cámara, micrófono y poderla hacer a la profesora. Profesor Rafael. Tengo dos preguntas, pero voy a tratar de ser equitativo. Respecto a la heterogeneidad de astrocitos o Sí. de glía, ¿sí? Uh-huh. Este último trabajo que nos mencionaste, tú hablas de que un tipo de MST, que es el 2, tiene que Uh-huh. ver más como con esa actividad visual, somatosensorial, o sea, como actividades, como tú lo decías, que están relacionados con mayor complejidad. Sí. Y en las otras que eran subcorticales, es si tú piensas que los tipos de astrocitos, hablándolo de esa heterogeneidad, son diferentes. O sea, es decir, y si eso obedece, digamos, a que un tipo de astrocito exprese MST2. Es que MST2 se expresa en neuronas. Lo que está diciendo el dato no es que no existan otros MST, sino que los MST están distribuidos más homogéneamente y que están más enriquecidos en áreas subcorticales, no que no existan en la corteza. Y los que están, los transportadores de lactato que están en corteza, o sea, o que son de astrocitos, son el MST4 y el MST1, ¿ya? Y ambos están distribuidos más homogéneamente, diría yo, más que no, y que tienen un cierto enriquecimiento en áreas subcorticales. A lo mejor, o sea, mi interpretación de esto es que los transportadores de glía no son limitantes para el transporte. Ahora, lo que nosotros podríamos pensar es que en algunas enfermedades que tienen un hipometabolismo, podrían estar, por ejemplo, disminuidos los transportadores de monocarboxilatos en glía, y entonces hacerse limitante y eso impedir un buen metabolismo en la neurona. No sé si me expliqué. Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Bueno, no sé si la profesora Paula tiene alguna pregunta, que creo que tiene la cámara prendida o... No, felicitar a Jimena por su excelente trabajo y presentación. Muy interesante. Me gustaría saber qué se sabe o qué ideas tienes tú con respecto a alteraciones que pueden existir de estos transportadores en condiciones de hipoxia, en condiciones de isquemia. ¿Qué tienes al respecto? Bueno, a ver, en hipoxia y en isquemia son dos procesos que son súper agudos, ¿no? Que a posteriori podrían eventualmente generar un aumento de la expresión de algunos de estos transportadores, pero claro, como no es crónico, sería quizás una buena idea, y no lo hemos explorado, pero podría hacerse, ver cómo están estos transportadores
en humanos o en otros animales que viven en una hipoxia más crónica, como en altura, ¿ya? Que es una hipoxia pequeña, pero crónica. Entonces, a lo mejor en ese caso, uno esperaría que los transportadores de monocarboxilato estuvieran sobreexpresados tanto en neurona como en glía. Yo me pregunto Ahora, cómo estarán particularmente estos el MST2. transportadores, claro, cómo estarán expresados y aumentados o disminuidos en las condiciones de asfixia perinatal. Sería una buena idea probar. Claro, claro, porque eso, aunque es agudo, como es un cerebro tan plástico, podría empezar a generar un cambio de por vida en los niveles de expresión de estos transportadores. Sí. Muy interesante. Muchas gracias. Félix, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, Jimena, muchas gracias por tu presentación, felicitaciones por el trabajo. Y escuchándote, me nacía una duda, porque si bien está muy bien documentado las alteraciones en el metabolismo de carbohidratos eh, en enfermedades neurodegenerativas, y escuchando tu presentación, el metabolismo es muy plástico. ¿Qué piensas tú, o si han indagado algo respecto a la beta-oxidación? El rol que tiene la beta-oxidación, por ejemplo, en el metabolismo de las glías. Bueno, nosotros estamos trabajando con beta-oxidación en el sentido de mirar en situaciones en que hay beta-oxidación más aumentada, como es un ayuno prolongado, ¿ya? Ahí nosotros estamos trabajando con el modelo de Drosophila y estos son datos no publicados, pero básicamente lo que estamos observando es que dentro del cerebro todo se preserva súper bien, o sea, no hay cambios realmente. Pero sí en esta membrana que cubre el cerebro y que es la barrera hematoencefálica en la Drosophila y que podríamos extrapolar al endotelio vascular, en que sí hay cambios importantes en los transportadores de monocarboxilatos que también transportan cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, beta-oxidación dentro del cerebro, que yo sepa, no se ha estudiado mucho. Se supone que hay muy poquitito y que lo que habría sería como para más señalización que otra cosa y para evitar también, o sea, como para degradación de lípidos oxidados, pero no se usa para nutrición, digamos, que es principalmente, que sería hígado. Entonces, cuerpos cetónicos tendrían que venir del sistema general. Pero sí hay beta-oxidación un poquito, pero principalmente sucede también en glía. O sea, no hay mucho menos aún en neuronas. Neuronas se supone que todos los lípidos oxidados pasan a través de estos transportadores, además, a la glía, y en la glía son empaquetados o son procesados, digamos. Muchas gracias. Gracias, profesora. El profesor Rafael me dijo que tenía dos preguntas, no sé si las hizo Sí, no, me gustaría de pronto preguntarte respecto a el ciclo de glutamina, glutamato, si tú has visto que o sea, tiene alguna relación con ese balance metabólico que tú mencionaste, es decir, si lo has descrito en ese mecanismo. Yo no. Hay literatura bastante, mucho en cultivo celular, haciendo estos challenges de glutamato y viendo qué pasa con la glucosa, el lactato y otros. Y tanto en glía como en neurona aumenta mucho el gasto energético y el transporte de lactato. Pero en nuestro laboratorio no lo hemos hecho.
porque un poco como les decía, nosotros estamos aumentando la actividad del cerebro completo, porque las vías glutamatérgicas en el cerebro drosófila son poquititas. De hecho, la sinapsis neuromuscular es glutamatérgica, pero los inputs desde el cerebro central hacia las motoneuronas no son glutamatérgicas, son colinérgicas. Entonces, nos cuesta, hay algunas vías bien particulares que son glutamatérgicas, donde podríamos estudiar eso, pero hemos pensado más bien estudiarlo en la sinapsis neuromuscular. Y en la sinapsis neuromuscular, claro, la actividad glutamatérgica genera un aumento de actividad muy, muy importante, obviamente, pero todavía no hemos llegado al punto de disectar cuál parte de la energía es la necesaria para el ciclo de glutamina-glutamato y cuál parte son necesarias para la homeostasis iónica. Así que esa parte todavía estamos en proceso. Muchas Pero gracias. en vertebrados hay literatura, hay buena literatura en cultivo celular o Muchas neuronal. gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas y a la profesora Jimena por la intervención y sus respuestas. Antes de cerrar el espacio, tenía pendiente hacerle una pregunta al profesor Posada, que nos la hace vía chat el señor Mario Archila. Y dice, considerando el posible rol de las EBS, me disculpan si no se pronuncia de la manera correcta, en la progresión de la enfermedad de Alzheimer y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para las EVS o EPS, ¿consideras que las EPS pueden llegar a jugar un rol en el diagnóstico y la caracterización de la progresión de la enfermedad de Alzheimer? Acabo de enviar un link. Sí, de hecho se ha hecho ya estudios con cohortes, o sea, cohortes de Baltimore, donde han hecho un análisis longitudinal y vesículas extracelulares liberadas de neuronas correlacionan con marcadores de fosforilación de tau también en sangre. De hecho, esto lo han hecho, digamos, de manera predictiva. Ahora se está pensando incluso hacer estudios con otros marcadores ya cada vez más aceptados, que son fosforilaciones tempranas de tau, y ver si incluso desde jóvenes que todavía no tienen ninguna alteración cognitiva, se presentan esas vesículas celulares periféricas. Entonces, de hecho, eso está ahorita en auge y podría decir que potencialmente sí lo va a predecir, y más relacionado con esos fenómenos que son inflamatorios, que una hipótesis es que esos fenómenos inflamatorios sistémicos pueden preceder a esas acumulaciones que se dan en enfermedades neurodegenerativas ya en el cerebro. Gracias, profe, por su respuesta. Esperamos pues que la respuesta haya sido clara para el señor Mario Archila. Para cerrar este espacio, nuevamente les agradezco a los ponentes, a los asistentes por acompañarnos en este tercer ciclo de charlas Sur-Sur, y también la ocasión para invitarlos a nuestro cuarto ciclo que va a llevarse a cabo el miércoles 29 de marzo, a la misma hora en la que hemos venido realizando las charlas. Y aquí tienen, estoy proyectando pues el afiche para que se animen, nos acompañen. Vamos a tener como invitadas a la profesora Gloria María Vázquez de la Universidad de Antioquia, y por parte de la Universidad de Chile vamos a contar con la participación de la profesora Mónica Cáceres. A todos muchísimas gracias por el espacio y por su tiempo. Les deseo una feliz tarde para algunos, feliz día para nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchísimas darle la gracias oportunidad a de todos y presentar. todas. Hasta luego. Hasta luego.